Más allá de la cuarta dimensión. Ustedes recordarán la temática del mes anterior, una temática que por su naturaleza se presta más que a la polémica a una muy profunda discusión interna. Se trataba de analizar el principio de analogía con respecto a lo que podríamos llamar el aspecto séptuple de nuestra naturaleza planetaria. Y decíamos que si el universo es septenario, el planeta, la naturaleza entera, debe ser también septenaria. No solo en el sentido de los 7 rayos o 7 virtudes creadoras del logos solar, sino también todo el contenido que tiene que ver con el número 7. Los colores del arco iris, por ejemplo, o del espectro solar, las notas musicales, las virtudes capitales y los vicios capitales también, los 7 días de la semana, los 7 espíritus ante el trono, los 7 poderes sagrados, los 7 chakras, las 7 glándulas endocrinas. Es decir, que toda la naturaleza responde al septenario universal. Decimos entonces que si existen 7 corrientes de energía provenientes del cosmos, y vivificando cada uno de los 7 planos del sistema solar, en lo que respecta a nuestra humanidad terrestre, debería también forzosamente penetrarse en el sentido de otras humanidades que, a igual que la nuestra, está realizando su evolución en el planeta Tierra. Naturalmente, para llegar a una síntesis de conocimiento hay que utilizar la clave de la analogía, siendo la analogía el método esotérico de captar la realidad, la verdad, una manera científica de investigación para realizar una síntesis creadora. Ahora bien, ¿qué entendemos por humanidad? Humanidad es un conjunto social, un grupo de individuos dentro de las razas que están evolucionando en el planeta Tierra, cuya misión es la integración espiritual y precisamente la liberación, siendo la liberación la plenitud de esta síntesis a la cual nos referíamos anteriormente. Entonces, si hay 7 corrientes de vida o 7 rayos, si hay 7 formas expresivas de energía en el universo que tienen por objeto manifestar
las 7 cualidades o los 7 estados de conciencia del logo solar, ¿por qué no admitir también que existen otras humanidades como la nuestra? Quizá faltaba para nuestro estudio del otro día este diagrama o este dibujo, que quiere significar siempre desde el ángulo de la analogía lo que puede significar las humanidades desde un ángulo puramente esotérico. Al decirlo de esotérico es que no deberán basar ustedes el análisis en el intelecto únicamente. Tendrán que abrir la mente a las alturas sempiternas de la intuición, siendo la intuición la culminación de un estado de atención formidable que hace posible captar el significado íntimo de las cosas, técnicamente captar la verdad de cualquier hecho o circunstancia. Entonces, basándonos en la analogía y basándonos en la plenitud evolutiva del planeta Tierra, cogiendo la Tierra desde el ángulo septenario, partiendo la Tierra de meridiano a meridiano, desde el polo norte al polo sur, cortada por la mitad como una naranja o como una manzana, debe presentarse lógicamente 7 niveles, igual que ocurre con cualquier estado de conciencia del logos en la vida de la naturaleza. 7 planos, 7 corrientes de energía, 7 humanidades. ¿Por qué no? La fantasía puede ayudar, pero cuidado, la fantasía dirigida por el discernimiento, que es cuando se convierte la lógica en intuición. Bien, entonces tenemos que los 7 estados de materia que corresponden al planeta Tierra son los estados sólido, líquido, gaseoso, subetérico, etérico, subatómico y atómico. Es decir, los 3 primeros planos son precisamente de densidad mayor hasta que se van acercando al centro, donde está, como ustedes saben, porque lo dijimos el otro día también, el fuego místico de Kundalini, el fuego que da al astro la fuerza, el movimiento de rotación, lo que da vida al entero sistema geológico, psíquico, mental y espiritual. Todo está condensado en el fuego de Kundalini. Entonces, yendo desde la superficie de la periferia hacia el centro, hacia el Kundalini, encontramos lógicamente, si la analogía es cierta, con un estado, digamos, de condensación máxima, el aspecto sólido, que es materia, un aspecto acuoso, otro, digamos, gaseoso, y luego hay 4 planos etéricos o subplanos etéricos antes de llegar al centro, a Kundalini. ¿Por qué decimos esto? Miren ustedes, desde la periferia al centro hay 7.370 kilómetros, y si ascendemos al Everest, el más elevado monte de la gran cadena de los Himalayas, solamente tiene 8.500 metros, creo. Si en el Pacífico Tecat desciende lo más hondo que ha sido posible indagar, y solamente existen 11-12 kilómetros, en correspondencia con 1.000 kilómetros que hay de aquí a aquí en relación con el radio terrestre. ¿Qué puede ocurrir aquí? Es que el logos planetario se contentará con llenar de vida solamente una pequeña fracción que no puede ser invisible tal como se ve aquí. Podemos aceptar, lógicamente, que existen otras humanidades, otras formas de vida que no tienen que ser necesariamente como las nuestras, pero que tengan una conformación social, y al tener conformación social es que es una humanidad, ya se refiera al mundo de los ángeles o al mundo de los átomos. Y lanzábamos como hipótesis esas 7 corrientes de vida en forma de humanidad evolutiva. Primero, la evolución angélica, otra evolución, otra humanidad situada en el plano causal, remanente solar de una gran evolución pasada,
que no tiene relación ni con el aspecto emocional de la tierra. Existe también, según se nos dice, de aquí a aquí, lo que es tierra, estos 1000 kilómetros hacia el centro de la tierra, grandes galerías que pueden estar habitadas. Se nos habla incluso de humanidades que han surgido, que han sido detectadas, pero que no han pasado al rango de la opinión pública todavía, o a ser una materia general de interés analítico. Pero se nos habla también de una humanidad oceánica, de otra humanidad típicamente espiritual que no tiene relación con el mundo mental ni con el mundo físico, que realiza su evolución precisamente en algún remoto lugar de nuestro planeta que desconocemos, pero que nuestra intuición puede ayudarnos a descubrir por algún cierto indicio, por inspiración, como sea, por iluminación, en grandes meditaciones esotéricas. Bien, y entonces después tenemos la humanidad terrestre, el cuarto reino de la naturaleza, y finalmente existe el complicado mundo de los elementos químicos, dotados de conciencia social. Luego, una humanidad también, tan completa como la humana, tan completa como la de los ángeles. Porque si bien se dice que los ángeles construyen la estructura del universo, también es cierto que los ángeles utilizan los elementos químicos para crear los planos de la naturaleza y para crear todas las formas existentes, desde las más groseras y vastas a las más sublimes y elevadas. Por lo tanto, esto solamente para darte una mirada retrospectiva a cuanto dijimos el mes pasado, porque ahora vamos a orientar la mente hacia otras esferas dimensionales, otras esferas esotéricas, otras esferas de conocimiento. Pero ahora ya no vamos a crear una distinción entre la humanidad y las otras 6 humanidades hipotéticas mentalmente, aunque sean una realidad. ¿Por qué? Si esotéricamente captamos el hecho de que la realidad debe ser comprendida por un intento supremo de elevación mental, y no por un hecho de aceptación, porque alguien a quien consideramos superior a nosotros lo está afirmando. Ni la afirmación de un ángel es válida si la mente del hombre rechaza una idea. Por lo tanto, hipotéticamente, como materia informática, como materia de interés, acepten que pueda existir 7 humanidades, siendo la nuestra la que está en el centro de ellas. Y hasta más adelante vamos a detallar más sobre este asunto. Pero si bien la idea de las humanidades que con la nuestra comparten el planeta Tierra, hay otra idea que corresponde a la propia humanidad. En resumidas cuentas, somos seres humanos. Si somos seres humanos, la humanidad tiene para nosotros la máxima importancia. Aparte de que nuestra mente se lance a la conquista del cosmos, o profundice los aspectos más alejados de la superficie de la Tierra hacia el centro, buscando una verdad desconocida. El hombre es importante precisamente porque tiene esta capacidad tremenda de investigación. Y en tanto tenga esta capacidad misteriosa de investigación, hay la posibilidad de que el hombre se redima y de que el hombre alcance la liberación. Bien, vamos a echar un velo sobre el pasado, sobre cuanto dijimos el mes anterior. El tema es completamente nuevo.
no me atrevo a decir inédito. Se ha hablado mucho de lo que vamos a discutir hoy. El tema tiene como base la idea de los egregores. Los egregores son acumulaciones de sustancia psíquica creada por la humanidad por sus correctos o incorrectos métodos de vida. Es decir, el hombre, esencialmente un creador, está creando en múltiples direcciones y en varios niveles de actividad, teniendo en cuenta que el hombre posee un cuerpo físico, un vehículo etérico, un cuerpo emocional o psíquico, una mente razonadora y otros 3 cuerpos que desconocemos por su propia sutilidad. Por lo tanto, todo cuanto veamos a través de los egregores es una pequeña parte de las construcciones o estructuraciones humanas en los mundos invisibles. Aquello que no vemos. Porque, ¿qué representa para nosotros un ambiente social? O la civilización o la cultura de los pueblos. Aparentemente es muy abstracto, ¿verdad? Pero esta abstracción tiene una base completamente, plenamente objetiva. Si la persona piensa correctamente, creará acumulaciones de sustancia mental, emocional, etérica o física densa de alta vibración. Si la persona tiende por sus métodos erróneos de vida a actuar, pensar, sentir erróneamente contra la ley natural, como técnicamente se dice, veremos que, por el contrario, está afeando el ambiente. Cuando entramos en cualquier lugar que decimos hay mal ambiente, ¿por qué lo decimos? ¿O hay buen ambiente? Aparte de que puede haber una pequeña disquisición de tipo psicológico, o que la persona sea extremadamente sensible, pero todos nosotros, estoy seguro, nos hemos encontrado con ambientes que nos han parecido aceptables y otros rechazables. Entonces, ¿por qué existe este freno, esta barrera desconocida? No puede existir algo objetivo que cause este ambiente. Y si existe esta cosa, ¿qué será? ¿O cuál será la naturaleza de esta cosa? Bien, aquí tenemos algunos de los elementales creados por el hombre. Formas psíquicas condensadas por un sistema muy laborioso de reacción del espacio. ¿Qué entendemos por reacción del espacio? El espacio, se nos dice esotéricamente, es una entidad. Y naturalmente, cuando decimos que el espacio es una entidad, estamos diciendo algo que quizá pueda parecer chocante, quizá será hasta un poco difícil de comprender. Pero si se acepta que hay una potencia mental que puede ponerse en contacto con otra persona que recibe estas impresiones, si vemos el caso de Uri Geller, que también solamente con su voluntad o con su modo de hacer puede hacer muchas cosas que hemos visto incluso a través de la televisión. Cuando una persona normal, en carne y hueso, que es el maestro San Germán, ha logrado fabricar oro por la televisión y ha sido reconocido como cierto que era oro puro, ¿por qué no aceptar que existe una forma desconocida de existencia que nos está condicionando, pero que es una condición creada por la propia humanidad? Se dice habitualmente, el hombre tiene lo que se merece, y es verdad. Y quien siembra odios recoge tempestades, también como decía Cristo. O el que a hierro mata, a hierro muere,
Entonces, si pensamos mal, no vamos a tener buenos egregores. Y si pensamos bien, tendremos buenos egregores. Se trata de verificar una purificación, si podemos decirlo así, de nuestros estados habituales de conciencia. Si logramos hacerlo, tendremos entidades parecidas a estas, que son las que creamos buenos ambientes. Una de estas fuerzas tremendamente importantes, uno de los grandes egregores que creó la humanidad a través de los tiempos, motivó hace cientos de años el milagro del renacimiento. Es un milagro angélico, es un milagro de realización, es el principio de una síntesis. Solamente comparar las formas psíquicas que aparecen a la vista del clarividente. La persona que tiene la capacidad de ver lo que ocurre en un mundo oculto, se ven estas formas negativas y se ven las formas positivas. Bien, el sentido de nuestra conversación debería pasar de lo simplemente hipotético o intelectivo a nuestra capacidad de acción. Es decir, si ustedes están en una situación mental de expectación, de serenidad, ustedes se eliminarán progresivamente estas formas elementales, estos egregores formados por la voluntad consciente o inconsciente del hombre, más algunas de estas misteriosas reacciones del espacio que la ciencia no puede detectar, pero que esotéricamente llamamos energías individualizadas o devas o ángeles, si ustedes lo prefieren de esta manera. El espacio lo tenemos aquí. Basta que sometamos la mente a una vibración superior, todo cuanto vemos desaparecerá y surgirán otras formas que apagarán estas. Y entonces seremos conscientes de ciertos niveles en los cuales existen egregores o formas psíquicas creadas en combinación de los hombres y de los seres. Porque todos cuantos de ustedes han estudiado esoterismo sabrán que la máxima esotérica más importante, de la que surge todo conocimiento, se cifra en esta frase: la energía sigue al pensamiento, siendo la energía del pensamiento una reacción del espacio. El hombre, al pensar, emite radiaciones eléctricas. Estas reacciones eléctricas encuentran una resistencia en el espacio. Fruto de esta resistencia es una acumulación de energía, o, si ustedes lo prefieren, una sustanciación de energía. Y después existe una forma, la forma del propio pensamiento, de la intención. Por ejemplo, la forma de la pereza es un estado de conciencia. Ven ustedes, solamente de verla uno ya queda casi que se duerme. Es verdad, es algo que es consubstancial precisamente con otros estados de conciencia. La ira, el aura de una persona sujeta a la ira es tremendamente desagradable por los rayos de fuego que surgen de su aura. Y en aquel momento la mente no razona el egregor. Cuidado, cuando razona el egregor o esta forma lógica y la persona no razona, tenemos que el egregor toma el sitio de la persona, utiliza a la persona como un medium. ¿Y cuántos no son medium en esta vida sin que se den cuenta? Solo porque a través de sus sucesivos estados de conciencia están acumulando energía, están creando egregores, están creando formas psíquicas dotadas de conciencia, una conciencia que no quiere desaparecer, quiere mantenerse en florio.
Y entonces hay una lucha tremenda entre el bien y el mal como estados de conciencia. Y al cabo, ¿qué es el bien y el mal? El bien y el mal son únicamente conceptos de nuestra mente, porque no estamos capacitados todavía para distinguir el bien del mal, a lo menos desde un ángulo puramente científico. Solamente registramos cosas que nos gustan y que son buenas, y cosas que no nos gustan porque son malas. Y la balanza se inclina hacia las buenas o hacia las malas, depende de la alteración de este equilibrio entre el par de opuestos en la vida. También tenemos, y esto es notorio porque todos hemos tenido más o menos una educación religiosa, que hay 7 pecados capitales. El número 7 está ahí otra vez aquí, pero que cada uno de estos 7 verdades capitales tiene sus virtudes complementarias, no antagónicas, cuidado. Entonces, el esoterista, el que ve estas cosas y estas otras, fácilmente debe inclinarse por estas, seguramente. Porque si queremos crear un ambiente social, pletórico, de verdad, de razón, de oportunidades naturales para todos los seres humanos, que todo el mundo tenga lo justo para vivir, ni más ni menos, que tenga sus necesidades cubiertas y que no exista desequilibrio social, tendrá que situarse, si puede, en el filo de la navaja entre el bien y el mal. Es decir, el inicio de este equilibrio es la resolución a esta eterna pregunta: ¿cómo luchar contra el mal? Esta pregunta la hizo un discípulo en la rama de un maestro, y el maestro le dijo textualmente: no luches contra el mal, pero crea el bien en ti. Porque la lucha es afianzar los egregores malos. Es decir, si nosotros tenemos ira, hay que buscar la paciencia, ¿verdad? ¿Y por qué hay que buscar la paciencia? Si la persona se contempla en ira con la mente analítica, lo encuentra tan desagradable que sin pasar por la lucha puede desvanecer algunos de estos egregores o ayudar a destruir estos egregores. Es decir, hay que volver a las antiguas máximas del señor Buda. El hombre perfecto es perfecto porque no lucha. ¿Para qué luchar? La lucha engendra nuevos egregores, porque estos no se resisten a morir, porque tienen un centro de conciencia védica, y todo cuanto es la humanidad en el presente es el resultado de la suma y resta de egregores buenos y malos. Y he nombrado el caso del Renacimiento porque fue una explosión tan tremenda del espíritu creador del hombre que se eliminaron por la fuerza de aquel espíritu creador muchos de esos elementales, y surgieron otros elementales délicos, arcangélicos, de esta naturaleza divina. Y todos podemos contribuir. Y aquí también ustedes se acordarán que hemos hablado mucho de la elección que tiene que hacer el discípulo frente a la iniciación y frente a la dorada puerta de los misterios, cuando existe a un lado el guardián del umbral, creado por todas estas formas a las cuales él ha ayudado a desarrollar, y por otro lado el ángel de la presencia, el sinnúmero de egregores matizados de estos divinos colores con resplandecientes haces de luz, que constituye la herencia real del hombre
y no esto que viene segregado en remoto pasado. Y al respecto, hay que considerar cómo tenemos el ambiente social del mundo y el aspecto ecológico, que está de moda esta palabra, y todo cuanto signifique presión, angustia, sufrimiento, hambre, guerra, todo cuanto ustedes quieran poner en ese platillo nefasto de la balanza de la humanidad. Pues bien, el hombre es el señor de su destino. Cuando hablemos del karma, no hablemos del karma como una entidad aparte del hombre o de la propia humanidad. Hablemos de la justicia de los actos, a los cuales nosotros nos hemos hecho acreedores, porque la justicia, la balanza de Osiris, como técnicamente se dice, es aquel momento cumbre en el cual el bien y el mal se hallan en equilibrio dentro del corazón del hombre. O cuando existe el mal que pesa sobre el bien, entonces el karma es malo. O cuando hay algo más de karma bueno que malo, entonces decimos buen karma. Pero desde el ángulo más profundamente esotérico, el buen karma y el mal karma son karma. Son desde el punto de vista humano una creación del hombre, y esotéricamente las bases que sitúan el hombre dentro o fuera del ejercicio de la ley. Otra de las cosas que podemos discutir también es el poder de los buenos egregores creados por los rituales efectuados por las iglesias, por las escuelas esotéricas, por las sociedades secretas espirituales, tratando de conectar el alma del hombre con el espíritu divino. Si precisamente las iglesias han tenido la virtud de perpetuarse a través de las edades, prescindiendo, en este caso, de las iniquidades que han sido cometidas en nombre de Dios, pero viendo solamente el aspecto mágico de la cuestión, veríamos que los ritos, las ceremonias y la liturgia en su totalidad ha creado los egregores que están manteniendo las iglesias del mundo, con o sin amor. Hablamos solamente que pueden haber poderosos egregores que ayudan a las iglesias a mantenerse. Y naturalmente, sabiendo esto, los discípulos de la jerarquía, los miembros de las ramas, los aspirantes espirituales y los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo, que se aperciben de esta razón y están trabajando también activamente para crear egregores de liberación, tales como los que surgen de una meditación esotérica. Cuando el hombre, en virtud de una asiduidad, de un hábito establecido de contacto con su yo superior, ha creado un egregor positivo que le ayuda en sus meditaciones. Incluso siente la llamada de este egregor al cual él ha dado vida y que, por decirlo así, lo está amamantando con sus buenos pensamientos de liberación. Y el día que la persona comprenda que lo que dirige el ritmo de la evolución es su propio ser, su modo de pensar, de sentir y de actuar, y que no son los gobiernos, ni las iglesias, ni los partidos, ni nada de esto, sino que todo radica en su modo certero, profundo de enfrentar la vida, entonces tendremos buenos gobiernos,
porque cada persona tiene el karma que se merece, y cada nación el gobierno que internamente haya elegido. Y como luchamos contra los gobiernos que nosotros mismos hemos fabricado con estos egregores malsanos, no podemos quejarnos. Y vamos a luchar contra aquello que es nuestra obra, ¿verdad? No luchemos, dejemos de actuar en un sentido negativo, y todo cuanto sea nefasto tendrá que caer por la lógica de las cosas, por la razón que asiste al hombre perfecto, por la potencialidad del pensamiento, por la sutilidad de las emociones y del espíritu, y por una conducta recta e intachable. Todo esto, naturalmente, lo hemos oído tantas veces, ya suena a vacío en nuestros oídos. Si el egregor del amor que predicó Cristo estuviese aquí, otra sería la dirección espiritual del mundo en los momentos actuales. Pero que no tenemos el egregor del amor creado, sino que hemos creado una mistificación. A fuerza de intelecto, a fuerza de hablar del amor, hemos creado en el mundo mental una idea del amor que no es el amor. Como todos tenemos dentro del corazón de nuestra mente una idea falsa de Cristo, porque lo que hemos creado es un falso egregor. Y este falso egregor es el que dirige toda la corriente de vida cristiana. Se dan cuenta que falsedad existe en todas estas cosas. ¿Y todo por qué? Porque el individuo todavía no se ha apercibido por completo de que su vida es tan importante como la del propio Dios. Y no digo ninguna blasfemia. Porque si faltase alguno de nosotros, Dios no sería. Es decir, somos Él, y Él se manifiesta a través de nosotros. Solamente que hay que barrer muchas cosas. Y estas cosas que hay que barrer son las que condicionan la conducta, son las que impiden que razonemos con verdadera fruición creadora, son las que impiden desarrollar estados positivos de conciencia. Es decir, nos falta vida, nos falta amor, nos falta creatividad. Y en ese sentido, todos somos responsables del malestar del mundo. Somos responsables de estos egregores. Dense cuenta que en el momento presente todavía existen egregores que fueron segregados por los estados de conciencia de la raza de Lemur, que aún existen en el mundo psíquico, egregores creados por los atlantes, las razas que nos precedieron la historia del mundo, y que existen frías, muertas, dentro del espacio mental, fuerzas egregóricas como estas o como otras, porque lo que es la mente, como no tiene la capacidad de síntesis, ya no distingue nada, no distingue el bien y el mal, y por lo tanto no puede establecer un recto equilibrio, un recto razonamiento o un frío discernimiento amparado por el amor de Dios. Le es casi imposible. Entonces, ¿qué existe? Existe un vacío tremendo entre el hombre en su estado actual, con una mente capacitada únicamente para recoger los detritos, por así decirlo, de la tercera dimensión, sin poder mantenerse dentro de un espíritu de templanza, de alegría, de optimismo, sino que vive ausente de la verdad. Solo está mirando el pequeño interés, y el pequeño interés o el egoísmo, como quieran ustedes llamarlo, es un egregor. Y el día que se convencen de que todos son egregores, todos son unos egregores formados por nosotros mismos a través del tiempo,
teniendo en cuenta que muchos de nosotros procedemos de la raza de Lemur y quizá de la raza blanca, y quizá también de los principios de nuestra raza aria, y que estamos con los mismos defectos de Lemuria, tenemos los mismos miedos y la misma crueldad con respecto a los demás. No hemos variado fundamentalmente, ¿verdad? Somos conscientes de que no hemos variado. Y el mundo no ha variado porque no hemos variado nosotros. Entonces ahí están nuestras creaciones. Ojalá todo fuesen creaciones divinas o angélicas como esta. El hombre es creador, y como es creador, cada estado de conciencia encuentra, como decíamos antes científicamente hablando, una respuesta del espacio. Se nos dice que el espacio contiene todas las dimensiones, y es verdad. Contiene también todos los estados de conciencia inimaginables. Contiene el bien y el mal. Solo falta que la persona tenga la facilidad de descubrir el bien del mal y pasar por el centro del bien y del mal, reconociendo que todos son creaciones cósmicas. Y esto quizá le ayudará a que el amor madure en su corazón. Esta es la idea principal y capital de nuestras conversaciones esotéricas. No basta afirmar internamente. El intelecto nos dice, esa es la verdad. Pero el peso acumulado, el saquito de recuerdos, que son estas cosas, y esas también están, nos obliga siempre a inclinarnos a buscar el ideal. Yo digo que el ideal, sea cual sea su importancia, si no está amparado por un recto equilibrio entre la razón y el amor individual, no tendrá validez. Y estamos todos viviendo unos momentos realmente importantes, y quizá es porque somos conscientes de que estamos viviendo unos momentos importantes porque estamos aquí y estamos siguiendo atentamente ciertas ideas. Ustedes se dan cuenta y son conscientes cada vez más que todas las enfermedades del mundo, que todas las tensiones emocionales y que todos los arquetipos mentales son egregores. Una enfermedad es un egregor. Y no se puede remediar un egregor o destruirle con solo atacar las bacterias o los virus que lo han promovido. Habrá que atacar directamente la causa. Y esta causa constituye en estos momentos drásticos de la historia planetaria una de las intenciones más profundas de la jerarquía planetaria. Yo espero que todos nos demos cuenta de que estamos creando un ambiente social bueno o malo de acuerdo con la bondad o con la maldad de nuestros estados de conciencia. Entonces la lucha ya no es entre dos cosas aparte de nosotros que damos el bien y el mal, sino que es luchar contra el desequilibrio que existe en el propio corazón. Desde el momento que existe en nosotros una pequeña capacidad de equilibrio, nos tenemos cuenta de lo que significa la vida plena y también lo que significa amar a los demás. Porque no se puede amar si en el corazón no existe un recto equilibrio de razón. Podemos discutirlo más ampliamente con sus preguntas. Es decir, la persona emite un estado de conciencia, lo que sea, porque cuando hablamos de estados de conciencia no hablamos solamente del pensamiento, sino que hablamos también de nuestras emociones y del impulso propio de nuestra voluntad hacia algo, nuestros deseos. Bien, entonces, si existe una reacción del espacio y nuestra conciencia continúa insistiendo sobre aquellos pensamientos
que hará un hábito o susceptible de hacer un vicio. Un vicio de pensar de forma determinada o de hacer una cosa determinada. Entonces, cuando esta forma, este egregor, ha crecido suficientemente, anula nuestra voluntad. Y se dice, psicológicamente hablando, que un hábito es más fuerte que 10 voluntades o que 10 naturalezas. ¿Se dan cuenta de la importancia esotérica de esta declaración? Cuando nosotros hemos establecido un hábito de pensamiento, este pensamiento ha creado un egregor, una forma cristalizada, pero con vida, que reacciona a los impulsos cada vez que lo aumentamos y que se resiste a morir. La lucha del sendero es la lucha del hombre contra los egregores nefastos que le impiden coordinar su vida con la vida espiritual. ¿Comprendido? Sobre el egregor que forma las enfermedades, ¿cómo podemos distinguir entre lo que es el egregor que se forma o lo que puede ser enfermedad kármica que tenga que pasar la persona? ¿Hay diferentes clases de enfermedades? Toda enfermedad solamente es una, su condición es dolor humano. Cuando hablamos del karma, yo digo que el karma hay que aceptarlo con muchas reservas, en el sentido de no decir siempre, como esto es karma, no vamos a luchar contra el egregor. Si queremos vencer el mal mundial, no el mal personal o individual, habrá que trabajar contra el egregor que ha constituido esta enfermedad, la que sea. Ya no se trata de luchar científicamente contra cierta clase de bacterias. Esto es elemental, es primitivo en el momento presente. Sino que luchar psicológicamente contra las causas de la enfermedad, que son las causas que promueven los egregores que surgen de la mente y del corazón humano, más el residuo de lo que nos legaron las razas del pasado. Si logramos luchar contra la causa y no contra los meros efectos, llegará un día en que la ciencia encontrará la clave de solución de todas las enfermedades, teniendo en cuenta que estas enfermedades son formas psíquicas que ha creado el espíritu del hombre, y como que es una creación humana, solamente el espíritu humano puede desvanecer en lo plano psíquico. La ciencia actual ya empieza a aceptar que no existen simplemente enfermedades físicas, sino que tienen un contenido psíquico y ya se las denomina enfermedades psicofísicas. Es el primer paso de la ciencia para empezar a darse cuenta de la tremenda apertura hacia un mundo desconocido, pero precisamente un mundo en donde se halla la clave, la solución de todos los problemas humanos. Hay que luchar a pesar de todo contra esas cosas. Y espero que antes de que llegue al final del siglo exista la suficiente cantidad de hombres y mujeres de buena voluntad en el mundo, singularmente aquellos que trabajan con la ciencia de curación, que pueden establecer un puente que conecte el mundo físico con el mundo etérico y más hasta el mundo psíquico, y que se dé cuenta que estamos viviendo una gran tensión ambiental y que muchas de las enfermedades de los discípulos actuales es esa tensión que su cuerpo físico o kármico, si lo prefiere, no ha podido resistir, pero que es una prueba iniciática. Bien,
Entonces habrá que apurar todos los medios de contención de estas cosas. Ya no se trata de un científico en su laboratorio tratando de descubrir el virus que crea cualquier enfermedad. Esto existe naturalmente. Está en el aire. Está por doquier. Solamente que el espíritu humano, si tiene la necesaria iluminación espiritual, está por encima de estas cosas. O si su cuerpo kármico está predispuesto a esta enfermedad, la tendrá seguramente. Pero este caso es un caso provocado por la propia jerarquía. Y el otro día estábamos discutiendo con un grupo de amigos y habían leído un pasaje en que se decía: una guerra no es kármica en el sentido de que afecta al ser humano. Es kármica porque obedece a un estado de conciencia del logos planetario. Esto tiene mucha profundidad analítica, porque nos lleva a la consideración de que nuestro pequeño planeta, que no es el centro del universo, mucho menos como se decía antes, sino que es un planeta sujeto a la aflicción y al dolor, tiene, por sus propias características cósmicas, la misión de liberar el contenido solar de las enfermedades físicas. Por esto, a nuestra humanidad, esotéricamente hablando, que surgió por impulso del cuarto rayo, tiene como divisa a la armonía a través del conflicto. Significa que con el dolor humano vamos a ensanchar las aperturas no solamente del planeta Tierra, sino de todos los planetas hermanos dentro del sistema solar. Entonces también podemos adquirir ya como una ciencia natural que todo cuanto estamos realizando ahora en esas pequeñas conversaciones aparentemente sin importancia es trabajar deliberadamente con la obra y el plan que realiza la jerarquía aquí en la Tierra, porque a lo menos en estos momentos de distensión, de gran atención, estamos ayudando a desvanecer del aura planetaria estas formas inmundas creadas por un más inmundo pasado, y vamos lanzados al futuro, no buscando la solución personal de cualquier problema, sino que como discípulos mundiales estamos programando el bien del conjunto. Para mí, la importancia de que estemos reunidos aquí ahora es por esta gigantesca labor de grupo que tiene como base la jerarquía planetaria o la gran fraternidad blanca del planeta. Si logramos mantener el espíritu de distensión constantemente, cada uno de nosotros se convertirá en un peligro contra estos falsos egregores. Y entonces colaboraremos conscientemente con la obra de Sanat Kumara aquí en la Tierra. Bueno, Sanat Kumara es el Señor del mundo, el nombre esotérico del Señor del mundo, aquel que guía la evolución planetaria. Y ya podemos sentirnos satisfechos que en la vorágine de acontecimientos mundiales y todo cuanto ocurre en el mundo tengamos una vez al mes este remanso de paz. Para mí esto puede significar lo que ustedes pueden decir buen karma. Me preguntaba que si no es verdad que usted ha cambiado los nombres. Por ejemplo, en vez de llamarle Espíritu de Dios, Espíritu Santo, le ha llamado estos nombres. En vez de llamarle Espíritu de Satanás, le ha llamado otro nombre. Entonces, con estas versiones ha querido quitarle el valor y el mérito de Dios y ponerse a usted. Otra pregunta, me interesa pregunta. No respondo a sus preguntas. Otra pregunta, por favor. Dense cuenta que cuando una persona no ha llegado a la profundidad de una idea,
se puede equivocar en el juicio. Habitualmente me gusta hablar con la gente, discutir nunca. Dense cuenta de una cosa. Solamente discute la persona que no está segura de sus afirmaciones. Si estoy seguro, ¿por qué voy a discutir algo? Estoy exponiendo ideas. Si las ideas están de acuerdo con los razonamientos de otro, muy bien. ¿Que no están de acuerdo? Pues muy bien, no es mi problema, señores. Me interesa que exista esta calma, esta atención formidable, esta iluminación interna. ¿Para qué vamos a discutir cosas personales? Gracias. Una pregunta más. Mantenga la distinción, sin importancia. Yo no sé si está sobre Yo quería hablar un poquito sobre la proximidad, aunque ellos estamos ya desde el año 50 y tal, el grande en Acuario. Me quería preguntar sobre este aspecto de la ciencia, que como ahora estamos en la era de grupos, creo que hay un espacio vacío entre el trabajo que tienen que hacer los esoteristas y los científicos. Quizá falta esta unidad, este puente de unidad de trabajo, porque entonces tendrían que trabajar los médicos del cuerpo y los del alma en conjunto, abriendo nuevos horizontes y nuevos cauces, porque existen, pero no los encuentran. Naturalmente podemos decir que cuando las personas no reciben esta clase de ayuda es porque en su karma todavía no existe. Claro, pero entonces tenemos que hablar sobre el karma individual y el karma colectivo. Como todos formamos parte de esta red, que es la parte colectiva, en este caso creo que hay que estar tendiendo puentes continuamente, porque existiendo los valores en cada uno de los lugares, pudiendo unir estos lugares, pueden hacerse muchas más cosas de las que se hacen. Pero falta unidad en todos los contextos, en la ciencia, ¿verdad? Y entonces encontrarían más cosas de las que encuentran si se unieran los científicos de todo el mundo, porque estoy segura que en distintos lugares se han encontrado distintas cosas que no se unifican junto con los trabajadores del alma. Porque si no se coinciden las cosas no se puede hacer nada. Además también todas las cosas necesitan sus principios, un gran comenzamiento, un gran trabajo y una gran eficacia y una gran voluntad para ambas partes, pero creo que falta un puente entre estas dos cosas. Ahí es como los horóscopos, que decimos que hay que hacer uno para el cuerpo y uno para el alma. Pues en estos casos creo que en todas las enfermedades del cuerpo físico, del planetario y del cuerpo individual de cada individuo, estamos en la era de grupos, ¿verdad? Pues hay que trabajar también bajo este aspecto. Luego hay una cosa, hablábamos de que no hay que luchar, y luego hay que luchar para desvanecer en nosotros las partes negativas. Claro, estos son conceptos, son palabras, y hay muchas personas que pueden no entender esto de que no hay que luchar y que hay que luchar. En este caso hay que desarrollar un poco esta palabra para que pueda ser comprendida por todos. Sin daros ustedes cuenta del tremendo esfuerzo que se precisa para no luchar. ¿Acaso no es una lucha no luchar? A esto me refiero. Ahora mismo el puente lo estamos teniendo aquí nosotros. Si alguna persona está integrada con nosotros, bien. Venimos de aquí buscando una finalidad. Yo creo que esto es el subterfugio para que nos unamos aquí. Para mí lo más importante de nuestras reuniones no es la calidad expresiva ni la profundidad de las ideas, sino es aquel silencio místico y dinámico al propio tiempo que se ha constituido entre nosotros, creando lo que podríamos llamar el espíritu del grupo. Si existiese este espíritu del grupo en cantidades importantes, el puente se establecería rápidamente, espontáneamente, no habría ningún esfuerzo para poder realizar este contacto entre los científicos y los filósofos y los religiosos del mundo, porque todos somos seres humanos. ¿Qué pasa? Dense cuenta que está la importancia tremenda del por qué hablamos tanto sobre nuestra responsabilidad. Es que cuando el ser humano empieza a sentirse el aleteo de la verdad, tiende a sobreestimar sus impulsos creadores. Y entonces crea una pequeña distorsión dentro de sí mismo,
creando al propio tiempo unas avenidas negativas hacia conductos que pueden ser aceptables desde el punto de vista individual, pero que no responden a un espíritu de grupo. Prefiero que exista un espíritu de grupo y que dentro de este espíritu de grupo pueda fusionarse nuestra vida individual, porque la liberación precisamente es esto. Cuando la conciencia individual deja de ser para que sea el grupo, hay un sacrificio constante de la personalidad, y a esto llamo lucha, a esto llamo esfuerzo, porque si hay esfuerzo en ese sentido, habrá creación. La creación es la base del estímulo vital de todos nuestros razonamientos. Y a medida que avancemos por el sentido creativo de la mente y demos menos importancia a nuestro factor personal y a los sucesos temporales, mayor será la profundidad analítica de nuestra alma. Entonces irán desapareciendo progresivamente de la faz de la tierra y de los espacios desconocidos de la tierra y del cielo a nuestro alcance todas las formas egregóricas creadas a través del tiempo y a través de nuestros modos de pensar, sentir y actuar. ¿Será posible que cada uno de nosotros se convierta en una llama viva de la verdad si logramos solamente unir un poco más nuestros corazones? Podemos dar por bien claro las palabras que hemos tenido que utilizar para formar un conjunto de ideas que nos han ido uniendo a través del tiempo. Ustedes saben que no existe un efecto sin causa. Este efecto de encontrarnos aquí en estos momentos buscando la verdad, tratando de investigar las cosas grandes de la vida, obedece a una causa más grande que nosotros mismos. Es esta causa que tiene importancia. Si buscamos constantemente esta causa en nuestros más mínimos detalles de existencia, llegará un momento en que seremos realmente ciudadanos aptos para vivir en colectividad. Formaremos verdaderas comunidades humanas. Ya no miraremos el aspecto científico, religioso, político, económico de una nación. Veremos hombres puros buscando el bien de sus hermanos. Si logramos esto, hay que dar por bien empleada estas tardes que tenemos aquí. No, es muy poca cosa. Bueno, pero es que los de allá no se enteran. Vicente, no debo. Escucha, Vicente, eso que has dibujado en la pared, bueno, en la pizarra, que es en el medio, que dices que es el fuego, eso lo tenemos todos dentro del corazón, ese fuego. Supongo que sí, por la analogía. Pero no he dibujado yo esto, ¿eh? No, lo sé que lo han dibujado. Sí, no lo dibujan. Esto son los 7 rayos, los que han dibujado, ¿no? Esos son... Es el reflejo de los 7 planos del universo. Es el reflejo de los 7 estados de materia. Lo que interesa cuando hablamos de las humanidades posibles, hay que situarnos en algún sitio las humanidades. Porque esto que vemos aquí, por ejemplo, que es agua, suponga que existe el océano Pacífico, habrá un conducto que llene todo esto, o que esto llene el mar. Entonces, como decía Milton, que había el infierno de la Divina Comedia, se podría referir a este fuego del fondo de la tierra, o como de los volcanes. ¿Eh? Bueno, Dante, esto creo Dante que decía esto, pero igual. Es que es una verdad como un tiempo. No, Dante Alighieri, él ya hacía el cielo y la tierra, ¿no? Bueno, el infierno y el cielo. Entonces el infierno podría ser este fuego. Puede ser todo cuanto nuestra imaginación puede hacerlo. Pero yo no voy a hacer lo que no hace la tierra. Me limito a dar unas ciertas ideas acerca de lo que puede ser.
Les he dicho que la persona esotérica o el investigador esotérico no acepta ni rechaza las ideas, las analiza. Por lo tanto, hay que analizar mucho las ideas para llegar a una consecuencia. Y si al final de una consecuencia la razón no lo admite, hay que rechazarlo de plano. Y si lo admite, hay que aceptarlo también de lleno. Es decir, desde que la persona empieza a pensar hasta que por el desgaste del propio pensamiento ha quedado sumido en un mar de silencio de la creación, ha tenido que crecer destruyendo su propio yo constantemente. Y este yo que está destruyéndose constantemente es la clave de la liberación. Pero claro, no resistimos a morir como los egregores. Que nosotros en su instante somos un egregor formidable también. Estamos inmersos dentro de este gran egregor que hemos formado. Estás hablando de los egregores. Yo decía que... Yo. Estás diciendo de los egregores que tenemos que eliminar, ¿no? Yo digo que en vez de eliminarlos, ahora están aumentando más que nunca. Más que en la época que tú has dicho de la Atlántida, más ahora, porque está el decir aberrativo, la obra de arte, y luego está la música infernal, y luego está la pintura infernal. Todo esto encarna estos monstruos. Es decir, que los monstruos del espacio ahora están encarnando aquí en la Tierra. Yo digo, en vez de liberar, estamos hundiendo. Yo digo que si vienen estos monstruos en vez de liberar, la Tierra la veo muy malamente, no sé cómo decirlo. Yo también, muy malamente. Bueno, desde luego el amigo no va desencaminado, ¿no? Porque dense cuenta de que el arte actual ha perdido, por así decirlo, la virginidad. Ha perdido el éxtasis del Renacimiento. Por lo tanto, y es verdad, tanto en escultura como en pintura como en música se encarnan estas formas y no aquellas. Por lo tanto, ¿quién es responsable de que exista música infernal, como decía el amigo? Esta música moderna que nos retrotrae al pasado. Cuando se escucha el tam-tam africano que procede de la Lemuria, escuchamos un grupo de cualquiera de los músicos improvisados porque no saben lo que es la música, que están haciendo ruido simplemente. ¿Se dan cuenta cómo es más directo el enfoque de lo que queríamos? La música, el arte está prostituido. Y cuando vemos estas arquitecturas y se nos dice qué es esto, ustedes saben que en pintura hay quien estalla dos huevos sobre una pizarra y dice que es la estatua de un ser atormentado. Es el arte, es esto. Lo que se está expresando es esto. Bueno, entonces no podemos decir nosotros que no sea verdad que existe una alteración total del arte en nuestras vidas. Y aquí hay el problema. Por ejemplo, si queremos buen arte, como si queremos buenos gobiernos y buenos estadistas, no usar contra ellos, cuidado. Si queremos tener buenos estadistas, debemos purificar nuestra conducta entera, que es la causante de estas cosas. No criticar, porque nosotros estamos llenos de crítica siempre. Y la crítica nunca lleva a ningún sitio. Lleva a la autodestrucción. Y hablo con conocimiento de causa. Cuando la persona se habitúa a la crítica, está yéndose mortalmente con los dardos de alguna de esas entidades. Y estas aún son bonitas en comparación con otras que existen. Así que en eso ustedes cuenta, cuando existen estos monstruosos reptiles
que se deslizan por la viscosidad de los subplanos inferiores del plano psíquico. Esto es gloria. Claro, el artista le ha pintado parte de su vida, incluso a la maldad esa. Por lo tanto, hay que distinguir siempre el arte, la ciencia, la religión, todo cuanto sea una creación humana debe revalorizarse desde un sentido muy profundo de amor al bien. Si eso se realiza, si eso se logra, habremos realizado la obra más grande que ser alguno puede realizar aquí en la tierra, porque habremos destruido de las capas viscosas de la atmósfera ecológica que nos rodea todas esas formas monstruosas de seres, de egregores, de formas psíquicas, producto de nuestras reacciones contra las reacciones del espacio que han creado nuestros ambientes sociales con su civilización y su cultura. Ahora tenemos frente a nosotros el reto de la historia, y ante este reto solamente existe una opción para la persona bien intencionada, que no debe luchar contra el mal, sino que debe realizar el bien. Es decir, hay que hacer lo que decía Buda, asignándole una comprensión genuinamente esotérica, al decir: no aceptes el bien ni aceptes el mal porque es contra el bien, o viceversa, sino mantente completamente varado en el fondo del río de tus sentimientos, en esta paz inmensa, en este equilibrio entre el par de opuestos. Existe la liberación, no existe otra verdad, aunque venga la idea disfrazada de todo cuanto existe de razonamiento o de lógica humana. Yo quiero hacer una pregunta relacionada con esta persona que se ha ido. Evidentemente ha sido muy agresiva al dirigirse a usted. Según se explica aquí, parece ser que es un estado de ánimo producido por un egregor negativo, de tipo negativo. Entonces yo pregunto si el egregor que ha producido su contestación, la suya, mucho más agresiva, aunque más sutil, y con un gran desprecio hacia él por su estado de debilidad, si es adecuado realmente para ayudar a esta persona a mencionar. Escuche usted, cuando usted lleva un cesto de manzanas y una podrida, ¿qué hará con ellas? Si usted lleva o ve dentro de un cesto de manzanas una que está podrida, ¿qué hará usted? ¿Dejará aquella y quitará las otras, o quitará esta y dejará las otras dentro de usted? Ha dicho que era sutil, ¿verdad? Yo lo soy. Pero yo miro viendo el conjunto y no la labor de una individualidad que puede estar armada, digámoslo así, en contra del grupo, porque esto es un atentado contra el grupo, y todos cuantos están aquí lo deberán reconocer, porque después que ha marchado este amigo, que es un amigo como todos, se ha restablecido la paz del grupo. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese reconocido esta intención y hubiera respondido con otra intención? ¿Por qué se ha marchado entonces? Yo que he sabido que la manzana que no correspondía a este grupo en este momento. Yo no voy ni a favor ni en contra, lo estoy diciendo constantemente, pero ustedes todos constituyen un grupo sagrado para mí, y no puedo tolerar que este espíritu del grupo pueda ser distorsionado por una persona, sea enferma o no. Porque cuando el cirujano encuentra que existe un miembro que altera la totalidad del conjunto, la extirpará, y lo hará muy bien. Esto lo hace Dios, el logos planetario. Y piense usted cuenta que cuando hablo de Dios lo hago con toda reverencia, y jamás he dicho nada que se cuenta su razón. He dicho otra cosa,
que todos nosotros somos dioses aquí, y que por lo tanto el reconocimiento de esta divinidad para mí es lo más grande de la vida, y es la base. No voy a discutir con usted, señorita, así que no voy a discutirlo. Si es una pregunta con respecto a por qué se ha entablado esta pequeña discusión, no se la voy a aceptar. Estamos en espíritu de grupo. Si el grupo quiere que conteste, la contestaré. Si no, no voy a contestar. Porque no podemos estar sujetos a personas que vienen por primera o segunda vez y no se han dado cuenta de lo que estamos tratando de realizar. Gracias, muchas gracias. Por favor. Bueno, vamos en silencio, señor, yo me termino. Un momento, déjenme preguntar yo también. Bueno, no, si no hago caso. Un momento. Es que había que preguntar una cosa. Yo pregunto una cosa. Es que aquí hay personas que no oyen bien. Yo les dejaría mi sitio. Porque yo no he oído aquí decir a nadie que sea Dios. Yo quería preguntar esto. Si alguien no oye bien, yo le dejo mi sitio. Para que entonces ya no haya esta clase de preguntas. Es que no oiga bien, es que no entiende bien. Eso ya lo comprendo. Bueno, vamos a discutir. Dense cuenta que nos encontramos constantemente con personas que no están capacitadas para vivir en grupo todavía. El intelecto, la discusión, solamente en aquellas personas que les cabe el espíritu de discusión. Yo digo, si una persona no está de acuerdo con lo que yo digo, no que se vaya. Yo no discutiré. Porque si una persona discute sus convicciones, es como la flor que discute su perfume. La flor que discute su perfume sería una cosa ilógica, ¿verdad? Estoy diciendo lo que siento. Y si estoy diciendo lo que siento, para mí esto es la realidad. Si ustedes aceptan, porque hay un silencio de grupo, porque ustedes se dan cuenta de mi intencionalidad suprema en el fondo, y no me presento nunca como un Dios, ni mucho menos, sino que les estoy hablando constantemente de complejidades humanas y de debilidades y de nuestro desafío. Jamás me pongo delante ni detrás de nadie. Estamos en el mismo nivel de comprensión ante una idea que puede ser muy importante para el curso de nuestras vidas. Si existe esta serena tensión, si todos estamos llenos de intuición hacia los valores ocultos, si somos conscientes de que podemos trabajar todavía más para el resto de la humanidad, si somos perfectamente autocríticos, lo cual significará que somos muy inteligentes, automáticamente nos daremos cuenta de que somos solamente una pequeña pieza dentro de la máquina del gran conjunto. Lo único que podemos hacer es realizar en nosotros el experimento de hacer que esta pequeña pieza se ajuste perfectamente al gran conjunto. Es decir, que no cree reacciones. Y cuando no existe reacción, empieza para el hombre el camino puro de la verdad. Y ahora vamos a un silencio ya, porque me parece que es muy oportuno. Muchas gracias.